Iminayan Guayquepana y Minayan Kakushankichis, Alillanchu Munaillachu. Bienvenidos amigos nuevamente a vuestro microprograma llamado Quechua Rima y Nintis, un programa de difusión quechua a través de las redes sociales. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender Suti Chaninchaj. Muy bien, Suti Chaninchaj, estamos hablando de los adjetivos en quechua. Muy bien, te invitamos a compartir este video y a quedarte hasta el final. Muy bien, primero que nada es importante aprender qué es un adjetivo. Vamos a entender a un adjetivo como una palabra que agrega información al sustantivo. O sea, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, o hombre, no canini checa, runa nispaka, niman, milla y runa. O en español puedo decir hombre malo. Puedo decir hombre malo, hombre bueno, hombre inteligente, hombre sabio, etcétera, etcétera. Entonces los adjetivos siempre le van a agregar información a un determinado sustantivo. Un detalle importante que tengo que mencionar es que en el español los adjetivos pueden venir antes y después. Pueden ser adjetivos explicativos y especificativos. Pero bueno, eso es en la lengua española. En el quechua siempre el adjetivo va a venir primero y luego recién va a venir el sustantivo. En otras palabras, todos los adjetivos que vamos a aprender el día de hoy siempre van a anteceder a un sustantivo. O sea, yo no podría decir runa millay, sería incorrecto. La manera correcta sería milla y run. Muy bien, ahora aprendamos algunos adjetivos de calidad. En otras palabras, vamos a aprender algunos adjetivos calificativos. Muy bien, veamos el primer adjetivo. Chuya, no kawan kushka kutichi. Chuya. ¿Y matan chuya nispajaninchis? Muy bien, es limpio o perfecto. Kusa. Veamos el segundo adjetivo quechua. Kusa. Magnífico, bueno, muy bueno. Recordemos que este adjetivo kusa se utiliza normalmente para dar una respuesta definitiva. O sea, si alguien te dice ¿cómo está? Kusa, muy bueno, bueno, magnífico. Muy bien, veamos el tercer adjetivo. Alguien, que significa magnífico, bueno, muy bueno. Este adjetivo alguien sí se va a anteceder a cualquier sustantivo. Por ejemplo, voy a decir alguien runa, buen hombre. Puedo decir alguien, por ejemplo, alguien, alguien guasi, casa buena o casa muy buena. Muy bien, veamos el cuarto adjetivo, heli. Y matan heli nispajaninchis, heli decimos sucio o impuro. Cualquier cosa que es sucio o impuro le decimos heli. Heli uno, por ejemplo. Agua sucia, kusa. Sumaj, sumaj quiere decir rico y agradable. Es por eso que cuando hay algunas mamitas que cocinan pues un delicioso potaje, ¿no? Gastronómico, lo primero que decimos, summa casca, sumaj leña casca, summa, o sea, rico. O también puedo decir sumaj, por ejemplo, sumaj mijona, comida agradable o rica comida, ¿no? Muy bien, veamos el sexto adjetivo, chuya. Chuya hacemos referencia al limpio. Chuya rona. Chuyañawi, ojos completamente limpios. O también podemos decir perfecto. Muy bien, millay para decir feo o para decir malo o desagradable. Si algún plato típico no te gusta y tiene un sonido, tiene un sonido, olor, cualquier cosa desagradable, no solamente de un plato típico, vas a decir millay, ¿no? Entonces vamos a decir feo, pero también podemos decir millay rona. Estaríamos hablando de un hombre completamente malo. Muy bien, desagradable. Huira, en sí la palabra huira así solito significa cebo, pero metafóricamente utilizamos la palabra huira para determinar pues la gordura de una persona o un animal o algo. Por ejemplo, puedo decir huira warmi, estaría hablando una mujer gorda. Muy bien, o gordo, o grasiento. Muy bien, veamos el noveno adjetivo. Tulio y matan tulio nispacaninchis, hacemos referencia a flaco delgado. Recordemos que la palabra tulio de manera primigenia significa hueso, pero metafóricamente, como es el quechua, hacemos referencia a tulio a cualquier cosa que sea completamente flaquito o sea completamente delgado. Ejemplito, puedo decir tulio michi. Muy bien, tulio michi sería gato flaco. O también podría decir tulio runa. Entonces voy a decir a una persona flaca tulio. Muy bien, veamos ahora algunos adjetivos de sabor.
Sabemos que nuestra gastronomía en la región del Cusco y en el Quechua es completamente deliciosa y exquisita. Estos calificativos siempre se van a utilizar al lado de alguna comida, algún sabor, alguna fruta, etcétera. Cualquier cosa que sea comida. Muy bien, Jabarizo. Muy bien. Osco, osco, osco casca, osco yañan casca, osco salado. También se le dice oscoaja. La chicha necesariamente no es salada, sino cuando yo digo poscoaja, hago referencia a que esta chicha es completamente agria o fermentada. A propósito, la deliciosa chicha llamado cucu en nuestra región del Cusco tiene esa característica de ser agrio, de ser fermentado. Veamos el segundo adjetivo. Aima. Aima es sin sabor, ¿no? Ay, mama casca que mijonaka. Ay, mancasca que mijona. O sea, es una comida sin sabor. Chapa. Chapa también decimos a algo que no tiene ningún tipo de sabor o no tiene sal. Chapa, chapa mijonata. Las warmis, en este caso, de las gloriosas comidas, etcétera, las leyendas de la comida, del apetito, bueno, utiliza bastante esta palabra, ¿no? Chapa, chapa llaña casca, manamarin tachuaycusca, ki warmica, chapa llaña ki mijunaka, chapa. Muy bien, veamos el cuarto adjetivo, carcu, salado. Si bien es cierto, en nuestro quechua cusqueño no solemos utilizar muy seguido esta palabra, pero ahí está carcu. Muy bien. Veamos otra palabra, mishki. Mishki, dulce y agradable. Mishki decimos también a cualquier cosa que es desagradable, totalmente agradable a nuestro sentido. Mishki yañangasca. Mishki, dulce. Cosa, 6. Haya. Por ejemplo, tenemos, ¿no? El chiri uchu. El uchu, por ejemplo, es haya uchu. Uchu sería el picante o el rocoto o algo picante. Haya uchu. Un rocoto, pero realmente así del diablo, ¿sí? Estaríamos hablando de un hayaucho. Cosa, vamos con el número 7. Agrio, amargo, agridulce, jaque, jaque. Bueno, ahí está esta palabra que también está como una propuesta aquí, que le hemos sacado de algunos libros de quechua antiguo, vamos a decir así, lo hemos recopilado y está jaqui, ahí tienen la palabra. Muy bien, tenemos la octava palabra que significa cauqui, cauqui que significa agrio o picante. Muy bien, recuerden a todos ustedes que estamos desarrollando un nuevo texto, ahí vamos a poner las referencias bibliográficas de cada una de estas diapositivas, de las cuales pues estamos obteniendo toda esta información, todos estos nuevos términos que nos van a ayudar a expresarnos de mejor manera. Ya saben, se viene una nueva publicación con todos estos, con todas estas diapositivas, etcétera, una manera didáctica de aprender el quechua. Así es que ya se viene muy pronto. Si quieres algún material en quechua, no dudes en este caso en escribirnos en los comentarios. Kusa, jabarizun, adjetivos de tamaño. Muy bien. Cuando decimos adjetivos de tamaño, obviamente vamos a hablar, pues, por ejemplo, de grande y pequeño. ¿Cómo se dice hatun? Aquí tenemos diversos animalitos. Muy bien, podemos decir, por ejemplo, hatun alco. Mayqimi hatun alco, kashan. Ankimi, kashan. Ankimi hatun alco. Hatun alco. Cosa. Hatun, grande, extenso. ¿Sí? Hatun ma chakra kika casca. No voy a decir grande chakra, sino voy a decir chakra extensa. ¿Sí? Hatun significa grande y extenso. Cosa. Vamos con el segundo adjetivo. Taxa, que significa bajo o chico. Taxa warmi. Una mujer baja, de baja estatura. Huchuy, que significa pequeño. Pequeño. Huchuy. Raku, que significa grueso. Raku. Kusa. Ihlu, que significa angosto. También la palabra ihlu solemos utilizar para denominar a las pequeñas calles dentro de una ciudad. Ñaño, delgado. Ñaño, delgado. Huasca, largo. Huasca, largo. Soitu. Soitu también significa largo, pero utilizado más para las características físicas de un animal o una persona. En cambio, el huasca utilizado para objetos, cosas que no tengan vida. Muy bien, tusta para decir una persona pequeña. Tenemos huchu y tenemos tusta. Recordemos que el tusta es más enfático y para utilizar pues a personas muy pequeñas. O sea, habría un grado en este caso de significación. Veamos, adjetivos de cantidad. Yasa. Yasa yañan casca. Yasa pesado. Tus mentiras. Yasa yañan casca. ¿No? Bueno, yasa significa pesante, ¿no? Yakikikuna.
Yasayayan casca. Harto sería ashka. 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 Ashka runakuna. Ashkal kokuna. Pisi runakuna. Pisi mijuna. Poca comida. Pisi poco menos. Ashlia poco insuficiente. Sinchi mucho, bastante. Yasaj bastante y pesado. Pesado yasaj. Muy bien, chican, que es poquito, chican, chican. Wakin, que significa algunos, y nishu, que significa demasiado. Muy bien, aquí tenemos algunos adjetivos que hemos podido compartir con ustedes. Justamente tengo aquí chusaj y tengo en este caso junta, que significa lleno. Y minan kashanki, bueno, vamos a decir así, sesta chakuna, chusaj, ankita junta kashan. Junta, lleno, chusaj, pasión. Muy bien, sigamos entonces aprendiendo un poquito más nuestro idioma quechua. Veamos otros adjetivos. Adjetivos de cantidad. Muy bien, junta, lleno, chusa, vacío, chica, bastante. Veamos ahora adjetivos de peso. Yasa, que significa pesante. Muy bien, como podemos ver en esta imagen, yasayañan caspa. Yasayañan caspa, yasa. Liviano, ¿sí? Chusa, harto. Y chaya, también liviano. Muy bien, seguimos entonces con más adjetivos porque el día de hoy vamos a terminar esta parte de los adjetivos, por lo menos el listado de adjetivos que vamos a utilizar dentro de nuestro idioma quechua. Kusa, muyu, que significa redondo, muyu. Alta, estamos hablando de adjetivos de forma, alta, que significa plano. Tauca, que significa montón, tauca papa, taucaraishan mi papacona. Está uno sobre otro, arrumado, montón. Tauca. Jompu motosu. Por ejemplo, jompu maki. Cuando no sueles hacer algo en la cultura quechua, te dicen, oye, eres un jompu maki. Jompu, que significa, estamos hablando de motosu. Jompu, ¿sí? Por ejemplo, un cuchillo que no corta, jompu cuchillo. Jompu kuchuna. Jasca, que significa áspero. Jasca yañan, uyaiki casca. O sea, tienes una cara áspera. Yapia, que significa laminado, ¿no? Por ejemplo, tengo una camisa laminada, así yapia yaña en casca. Lumpu, que significa esférico. Zarpa, que significa escama, ¿sí? Zarpa chaylua, por ejemplo, sería pescado escamoso, ¿no? Cauchi, que significa puntiagudo. Yampu, que significa suavecito, por ejemplo, el yampu puñuna, ¿no? Una camita suavecita. Liwi, que significa colgante. Débil, ¿sí? Liwi, ¿sí? Liwi. Y siqui, que significa alineado o fragmento de una línea. Muy bien, hasta aquí llegamos con este video. Yo quiero agradecerles cordialmente que hayan seguido o que sigan siguiendo esta bonita página en el YouTube. Jesua Rima y Ninchis es el nombre de nuestra página en el YouTube. Yo agradezco con mucha entrega todos los comentarios positivos que nos han llegado al interno. Un saludo tremendo para todos ustedes y no se olviden, tenemos el curso de quechua que ya estamos generando este material educativo completo de quechua básico, intermedio y avanzado. ¿Quieres más información? No dudes en contactarte con nosotros a los números que vamos a dejar en nuestra descripción. Muy pronto sale el libro. Si quieres aprender quechua con nosotros de manera digital, inscríbete ya. No cabanca, tupa kunanchis, tinku kunanchis, camaña, jojpiña, hasta Juan Parlarizo. Yo me despido de todos ustedes, hasta un próximo video. Tupa nanchis cama.